para investigar primero de qué se trataba y después si podíamos establecer paralelismos, cosa que ciertamente encontramos. ¿Qué estaba pasando en las escuelas? ¿Qué estaba pasando en los institutos, en los colegios? Por supuesto en las universidades a mucho menor escala, hay que decirlo. Pero nos encontramos que básicamente estaba ocurriendo lo mismo. Y que los procesos de victimización que sufren los niños en etapa escolar, sobre todo los niños de la primaria, mucho más que los de la secundaria, paradójicamente, porque se cree equivocadamente que el mobbing escolar o el acoso escolar está más presente en la secundaria, no es cierto, está mucho más presente en la primaria, con un pico en torno a tercero de primaria, ya investigado y medido exhaustivamente. Nos encontrábamos que todas esas víctimas del acoso escolar sufrían prácticamente las mismas fases y, por cierto, las mismas secuelas que los trabajadores victimizados. Claro, aquellos que buscaban en el capitalismo, en la explotación del hombre por el hombre, en las teorías marxistas un poco tardías ya para la fecha que estamos, pero bueno, la explicación del mobbing, la verdad que yo no cuadraba en el ámbito escolar. En el ámbito escolar, aparentemente, no hay ese tipo de explotación, no hay el objetivo lucrativo, no hay todo eso que algunos pretendían encontrar como explicación fundante última del acoso laboral. El acoso laboral no sería algo más que un epifenómeno de la explotación de una clase por otra, del patrón por el obrero, etc. Ya el acoso lateral no cuadraba en eso, y ya ni te lo cuento cuando hablamos de que 1 de cada 10 casos de mobbing laboral son casos de acoso ascendente, es decir, de grupos de subordinados que se cargan a su responsable jerárquico. No cuadraba, pero aún cuadraba menos en el ámbito escolar. ¿Qué pasa en el ámbito escolar cuando entramos? Nos encontramos con la misma trivialización y banalización que en el ámbito laboral, con un elemento mucho más terrible, y es que los niños no tienen la capacidad de un adulto de discriminar, discernir y ser conscientes de lo que les pasa. Por tanto, desde muy temprana edad, los niños victimizados por sus compañeros, por el gang que se termina configurando en torno a ellos contra ellos, por sus profesores, hay que decirlo, que son los que desencadenan, lo hemos visto y lo hemos descrito, lo que llamamos el efecto señal. ¿Qué es el efecto señal? El permiso para, que tenéis permiso, autorización para cargaros, para reíros, para ningunear, para estigmatizar al compañero X, Y o Z, ¿verdad? Todos estos niños victimizados, que son una legión, lo son en medio de la trivialización y banalización del propio sistema escolar, que todo lo más que incurre, de manera habitual además, es en ese conocido error fundamental de atribución, digo conocido para los psicólogos, porque desde los años 50 y 60 ya fue descrito. Error fundamental o error básico de atribución, que consiste básicamente en atribuir a las víctimas el ser portadoras de estigmas, características, rasgos, actitudes que, mira por dónde, qué casualidad, explican y justifican el por qué son victimizados. Incurren todavía hoy en el error básico de atribución los profesores de esas aulas donde hay víctimas de acoso escolar, los orientadores escolares que enseguida buscan obtener, evaluando al niño victimizado, ¿qué? Rasgos, disposiciones, una forma de ser que explica y justifica el por qué los demás le agreden. Encontrar en la víctima la causa del por qué es víctima. Algo viejo como el mundo, como nos explicará el antropólogo René Girard en todos sus libros, muy básicamente en uno de ellos, El chivo expiatorio, donde describe perfectamente de qué manera desde muy antiguo las sociedades organizan su orden cultural en torno a ¿quiénes? A aquellos que funcionan como chivos expiatorios, es decir, como personas que van a ser pararrayos de la animadversión universal, del odio universal, de la estigmatización universal de todo el resto de los miembros de la tribu, del grupo humano que le rodea, y de ese modo se rehace, se restablece la unanimidad, de ese modo se puede restablecer la cooperación. ¿Qué tienen en común, pues, el mobbing escolar, el mobbing laboral y otras formas de violencia psicológica oculta, clandestina en nuestro mundo? Pues que siguen siendo, o siguen formando parte de ese paradigma
muy poco consciente, o muy pocas veces hecho consciente, incluso en las aulas universitarias, de que la violencia, nuestra violencia, no solamente produce víctimas, sino produce un efecto maravilloso, por lo que la necesitamos. Y es que restablece el orden a base de víctimas que llevan sobre sus espaldas el mérito de habernos reunificado a todos. El niño que es victimizado en su colegio produce en torno a él una unanimidad al cabo del tiempo. No inmediatamente, pero al cabo del tiempo lo consigue. Todo el mundo carga contra él, no solamente los compañeros, no solamente los instigadores del proceso, frecuentemente psicópatas escolares o infantiles, o futuros psicópatas en la vida adulta, que saben lo que hacen, que dominan la tecnología sacrificial y que saben de qué manera funciona eso de convertir a alguien en víctima, de victimizar a alguien para que todo el resto se coloque detrás de ti y machaque a la víctima, obteniendo réditos personales en forma de liderazgo, en forma de autoridad, en forma de dominio y poder, siquiera el poder de que a mí no me lo haga ese que es capaz de hacérselo a este compañero, ¿verdad? Por tanto, todo esto, esta unanimidad persecutoria, rehace un orden social. En el ámbito escolar, donde crecientemente la desregulación, la crisis de la autoridad del profesor, las dificultades crecientes que tiene la tarea educativa en un mundo complejo, crecientemente complejo, todo esto hace que son muy saludables, o es muy saludable la periódica aparición de víctimas propiciatorias que rehagan el orden, que rehagan de manera universal esa unanimidad que es necesaria para que las cosas funcionen. Hubo que luchar porque en España, aunque no lo creáis, en el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, cuando desarrollamos nuestras investigaciones en torno al mobbing escolar, todavía la mayoría de la doctrina, se dice así, no la jurisprudencia, pero sí la doctrina, los investigadores, entre comillas, los expertos, entre comillas, atribuían a las víctimas del acoso escolar rasgos, disposiciones, actitudes, déficits de habilidades que explicaban el por qué eran victimizados. Se olvidaban de que todas esas atribuciones, creadas ad hoc por el grupo o por los instigadores individuales, no son más que formas de manifestarse ese error fundamental de atribución, ese intentar ver en las víctimas el que son culpables del propio mal que les aqueja. Y olvidaban el carácter trivial que tiene, que cualquier ser humano puede ser convertido en cualquier momento en un chivo expiatorio, en alguien que coaliga, concita contra él a todos los demás, restableciendo de ese modo, de manera terrible, el orden perdido. Desconocían que era común el mecanismo de victimización en el ámbito escolar y el que habíamos encontrado en el ámbito laboral. Y por tanto seguirían interviniendo en los casos de acoso escolar con cargo a una intervención exclusivamente en la víctima. Vamos a ver qué tiene la víctima, vamos a ver el niño qué déficits presenta, qué tipo de problemas tiene. Y claro, confundían algo que es fundamental, lo digo para los que vayáis a trabajar en el ámbito educativo, confundían el efecto con la causa. Cantidad de diagnósticos equivocados y erróneos de esos niños victimizados confundían el efecto que causa el acoso escolar, la estigmatización, el maltrato verbal, modal que reciben y por tanto esos efectos en forma de ansiedad, de características propias de los cuadros de estrés postraumático, el insomnio, las dificultades de concentración, las sensaciones de peligro inminente que tienen los niños acosados, la sensación de que algo malo le va a pasar a mamá, a papá. Claro, es que este niño